También le ha interesado, yo recuerdo que hablábamos en su momento, de este otro libro, un libro sobre la colonización europea de África, que tú llamas la colonización del imaginario, de imágenes de África. Sí, Me acuerdo que estuvimos a través del cine, ¿cómo se llama? Sí, es que eso es otro precisamente de tus temas favoritos, el cine. Me encanta, pues, ha realizado diferentes trabajos sobre el cine. También sobre la comunicación, sobre medios de comunicación y sobre globalización, me parece, ¿no? Y sobre estudios de género, eso sí que más allá. Sobre estudios de género. Estudios de género. Yo creía que era de género de masculino, femenino y demás. Eso es, ¿no? Pero así en plan feminista. No, era un trabajo sobre las mujeres en las ciencias sociales. Con una amiga mía que es socióloga, que es experta en temas de mujer. Entonces analizábamos sobre qué habían investigado las mujeres en antropología, en sociología y en historia. No es feminismo reivindicativo. Pero si se presenta la ocasión... También. Reivindico. Bueno, pero su principal, aquello por lo que más se siente atraída, lo que ama realmente es la filosofía. De hecho, yo creo que María Dolores, por lo que la conozco, es una buscadora de la verdad. Un amante, una investigadora del conocimiento. Para ti, creo que la vida es buscar eso, buscar conocimiento. Por eso, claro, la filosofía, lógicamente, pues te atrae mucho. Y no solo te atrae teóricamente, sino que has hecho muchos cursos y trabajos sobre filosofía. E incluso también ha escrito libros sobre filosofía griega, que creo que es lo que más te atrae, ¿verdad? Bueno, ahora estoy con otro que no va de griega. ¿De griega? Bueno, del Oriente. Ya no lo dirás. La filosofía oriental, lógicamente, de hecho, con cierta similitud, cierta relación. Concretamente, el libro anterior que escribió era Los amigos de Platón. Y ahora ha publicado, no este año, este año que acaba de empezar, sino el año pasado, publicó el libro del cual vamos a tratar ahora, Los primeros filósofos. En este libro, María José, y hasta ahí, María Dolores, yo creo que vuelca su amor a la filosofía. Esa filosofía que, tratada en los momentos en que nació en Occidente, en Grecia, pero cuidado, no solo en Grecia, sino en las costas de Asia Menor, Jonia, etc. Y en la Magna Grecia, que también es muy importante, lo que es actualmente el sur de Italia y Sicilia. Allí se desarrolló, Pitágoras, por ejemplo, desarrolló su labor allí. Ella nos habla, curiosamente, no solamente de los primeros filósofos, pero también de los 7 sabios de Grecia. Bueno, de hecho, dos de los primeros filósofos también eran considerados sabios de Grecia, Tales y Perécides, de Soros. Y luego, por supuesto, nos habla de la escuela de Mileto, Tales, Anaxímenes, Anaximandro. También nos habla de Heráclito, de Parménides, de Empédocles, de Anaxágoras. Que claro, todos esos filósofos que han creado el concepto de filosofía que podemos tener actualmente. De hecho, es la última pregunta que te daré. Puede haber una continuidad en ese estudio de la sabiduría. Como resumen de lo que tú te has propuesto al escribir este libro, yo he escogido unas palabras tuyas, concretamente que escribes en las páginas 274 y 275. Las tengo aquí y me voy a permitir leerla para que lo escuchéis. Ella dice, no nos ha llevado a este estudio un simple interés historiográfico o de mirar al pasado con nostalgia o cierto romanticismo, sino que hemos comprobado que el diálogo con quienes iniciaron la etapa más brillante del saber humano sigue siendo vigente, posible, útil, necesario. Hemos tratado de acercarnos lo más posible a esas almas excelsas, imaginando sus pasos firmes y poderosos, las escenas que vivieron, sus paisajes, sus preocupaciones, sus afanes. Nos hemos sobrecogido por la enorme potencia de esas escasas palabras que nos han quedado de ellos. A veces
apenas unas frases magníficas, sugerentes. ¿Cómo supieron encontrar las palabras que dijeran lo que hasta entonces estaban envueltos en el silencio y en los velos de los misterios? Yo creo que esto resume bien lo que tú pretendes, pero si quieres añadir algo a lo que tú ya has dicho, pues adelante. Pues sí, efectivamente, resume un poco la... Está muy bien elegida esta frase. ¿Está al final o al principio? 274, 275. Yo lo que pretendía, supongo que quieres que diga un poco algo más de por qué hice el libro, porque así al principio, en un primer momento, pues dice, bueno, pues habla de Anaxágora, y bueno, ¿y quién será Anaxágora? De no sé quién, no sé cuánto. Yo lo que quería era ver si podíamos encontrar ahí algún tipo de inspiración para el momento presente en cuanto a cuándo nace la sabiduría, cuándo nace la filosofía. Porque era un momento, o sea, lo que trae la filosofía es un renacimiento. Había habido lo que se llama la Edad Oscura, que durante 4 siglos el mundo, lo que entendíamos que es el mundo griego, había entrado en la oscuridad, por eso se llama oscura, se había perdido hasta la escritura, se cayó el Micenas, cayó Creta, la civilización minoica, aquello era las islas del mar Egeo, las islas de la Jonia estaban todas en manos de los piratas, es decir, fue una época que yo todavía no entiendo cómo hay algunos historiadores que dicen que no existió la Edad Oscura, también dicen que no existió la Edad Media, en fin, debe ser gente que le gusta la oscuridad. Total, como en ese momento pues hay un renacimiento impresionante que se juntan 3 fenómenos. Uno, el de la colonización griega, que era otro fenómeno que a mí siempre me había interesado, porque cuando uno estudia a estos filósofos te dicen, nació en Mileto. ¿Dónde está Mileto? En la costa occidental de Turquía, ¿no? Decían, Pitágoras, de Samos. ¿Dónde está Samos? Pues enfrente, en una isla. Donde todos se irán a Anaxágora, de Plasómenes, también otros sitios, como decía tú antes, las ciudades de Magna Grecia, ¿no? de Sicilia, en Italia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que había habido previamente un fenómeno donde los griegos crean un imperio, pero un imperio originalísimo, que no era el imperio típico como el de Alejandro, como luego fueron luego los romanos, ¿no? Sino que era una cultura que llega a más de 500 ciudades. Más de 500 ciudades, es muchísimo. Y a mí me intrigaba mucho ese fenómeno porque eso pasó en muy poco tiempo. Y está muy relacionado eso con la aparición de los llamados sabios, los famosos 7 sabios, pues estaba relacionado con esas ciudades, porque lo que hicieron la mayoría de ellos fue pues, darles leyes, darles instrucción sobre cómo organizarse, es decir, se implicaron en la vida de sus ciudades. Entonces había ahí un modelo de un sabio que pone su saber al servicio de sus conciudadanos, ¿no? De su ciudad, y que contribuye a engrandecerla, contribuye incluso a gobernarla, ¿no? Entonces me interesó esto y me interesó ver que en las listas de estos sabios y en las listas de los filósofos que vinieron después, porque si se llamaban filósofos ya es que no eran sabios, filósofos, sabios, ¿por qué? Yo quería entrar en todo eso, ¿no? Y como en esas listas hay veces que están unos en la lista de los sabios, como por ejemplo Tales, como tú bien has dicho, y también está en la lista de los filósofos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Se conocían entre ellos? ¿No se conocían? Por ejemplo, un caso que a mí de toda la vida, cuando empecé a estudiar en nuestra escuela de filosofía de Nueva Acrópolis, la filosofía antigua, pues a mí me impresionó conocer el nombre de quién fue el que le enseñó a Pitágoras, porque Pitágoras fue muy grande, grandísimo, enorme. Es decir, todavía ahora estudiamos las cosas que se supone que dijo Pitágoras porque no escribió nada. Pero el hecho de, siendo tan grande Pitágoras, que luego me pasó como a Platón, un neopitagorismo, y es decir, la pervivencia en el tiempo de las instrucciones, las enseñanzas de alguien tan importante, fue enorme. Entonces, ¿quién fue su maestro? Pues un tal Feréside de Silos,
Y este Frécides estaba en la lista de estos 7 sabios, en una de esas listas, ¿no? Entonces veía yo que ahí había esa relación. Y otra cosa que quise también relacionar, que esto es más reciente porque los historiadores de la filosofía se han caracterizado siempre por negarlo esto, ¿no? Y es la vinculación de, yo creo que casi todo, pero por lo menos uno de los más importantes de ellos. Te iba a hacerlo como pregunta. Pues y te lo digo para que preparar. Bien, pues entonces lo dejamos para después. Pero yo quería Sí, no, decir pero... lo que yo quería hablar. Sí. Y quería ver también sus biografías. Es decir, porque bueno, también de la biografía habría que decir mucho. Hay muchas que son pura invención. Bueno. Mira, yo quería, por concretar un poco, ¿tú piensas que su pensamiento, es decir, sus mensajes, pueden interesar en la actualidad? De hecho, ¿opinas como Giovanni Reale, que lo citas, que los males del hombre de hoy tienen una terapia adecuada en el regreso a la sabiduría antigua? Eso lo dice Giovanni Reale, que para mí es un experto en Platón, un gran experto en Platón. Lo dice él que sí, ¿no? Y no lo dice él solo, lo dicen muchos. Los que han estudiado esto se dan cuenta de que en este momento es muy importante volver a los orígenes. En el fondo fue lo que hicieron ellos, ¿no? Es decir, cuando viene el final de la Edad Oscura, ellos vuelven a los orígenes para explicar cómo fueron los orígenes, ¿no? De todo lo que está manifestado, cómo venimos a este mundo, cómo nació el mundo, ¿no? Entonces, eso viene un poco en relación, si me permite, con el por qué es interesante esto, con el prólogo que ha escrito Fernando Schwartz, que es el director del Instituto Internacional Hermes, que se dedica a investigaciones históricas y también de historia de las religiones. Entonces, habla de lo que se llama el desencantamiento del mundo, que es una expresión que la puso Max Weber, que es un científico social muy importante del siglo XIX. Entonces Max Weber hablaba del desencantamiento del mundo. Y es un tema que se ha leído, que se ha trabajado bastante, ¿no? El desencantamiento del mundo tiene como 4 etapas. Una primera etapa que es romper el ser humano con la naturaleza. Es decir, desvincularse de la naturaleza y pensar que la naturaleza está al servicio del ser humano y que tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le parezca con el mundo que lo rodea, con el ambiente donde vive el ser humano. Luego la segunda etapa del encantamiento era lo que llamaba Hegel la muerte del arte. ¿En qué le llamaba? ¿Por qué decía Hegel la muerte del arte? Porque el arte se ha caído en el materialismo, es decir, lo que se llama arte ya no es aquello que nos eleva dentro de nosotros mismos, nos transporta, nos señala la belleza o una experiencia espiritual. El arte se ha convertido en una mercancía que se compra y que se vende, que se cotiza o desciende, es decir, ha entrado en el mercado y se ha trivializado. Otra etapa es también el de la muerte de Dios. La muerte de Dios, eso es un término muy de Nietzsche. Cuando Nietzsche habla del nihilismo y habla de la muerte de Dios, así habla Zaratustra, no es que nadie haya matado a Dios, porque evidentemente a Dios no se lo puede matar, es que hemos sacado de las sociedades lo divino. Es decir, lo divino ha sido negado, absolutamente negado, y no aparece por ninguna parte, y si aparece, se ve con sospecha. De eso podemos nosotros hablar bastante, en nuestra escuela de filosofía. Entonces, eso ha conducido a los seres humanos pues, al nihilismo, que dice Nietzsche, decir, ¿no? a que no se crea en nada, a que no se piensa que haya nada trascendente, a que todo lo único que existe es lo que tocamos. Y por último, y muy en relación con esto, que sería la progresiva desacralización. Claro, cuando ya lo divino no se nos pasa ni por la cabeza, tampoco se nos pasa por la cabeza que haya algo que sea sagrado. Ahí tenemos un contraste muy grande con el mundo antiguo, porque era todo lo contrario, todo era sagrado. Cuando uno lee las historias de Roma, en los buenos momentos, ¿no? los buenos gobernantes romanos, es asombroso
cómo tenían una devoción enorme. Es decir, para ellos el tema de lo ritual, los ritos, la veneración por determinados lugares, determinados sitios sagrados, eso también se ha quitado. Entonces, ahora incluso hablamos, la figura del héroe, por ejemplo, hace poco yo leía un artículo en el mismo periódico que escribo yo, que luego se ha lucido, porque yo había escrito un artículo hablando de los héroes, y a él se ve que no le gustaba el artículo, aunque no me menciona, y da lo contrario, ¿no?, de lo que yo digo. O sea, yo digo que dentro de nosotros mismos está un héroe dormido que puede despertar y que sea capaz de hacer cosas buenas y de ayudar a la gente, y que de vez en cuando aparecen uno de esos héroes, o algunos que ellos mismos no dicen que lo son, pero que los vemos haciendo hazañas, o sea, salvando vidas, ayudando a los demás, sacrificándose, llegando donde nadie llega, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso enseguida, mira que lo que ha tardado un día en escribir la contraopinión de lo que yo había dicho, porque yo lo decía sobre todo pensando en estos chicos, estos señores que han sacado al pequeño Julen, o en Granada había habido un niño de 12 años que había salvado a sus hermanos en un incendio. El chiquitillo se metió, lo sacó, y entonces le decían, así es nuestro héroe, ¿no? Y había vencido su miedo y había vencido muchas cosas y había salvado a sus hermanitos que estaban solos y se les incendió la casa. Total, que yo hablaba de eso. Entonces esa es la desactualización. Entonces ahí, frente a esa situación que tenemos ahora, creo que lo más sensato es ver cómo lo hicieron, cómo se hizo, cuando en las costas de Jonia y en las islas de la Jonia empezaron a aparecer esas escuelas, esos maestros, empezaron a aparecer la filosofía en definitiva, ¿no? Porque si ellos lo pudieron hacer, de ahí vino todo lo que vino después, ¿no? Porque si estamos hablando de la cúspide del mundo griego, sería el siglo de Pericles, ¿no? Así, si nos ponemos todos de acuerdo, el Partenón y tal. Bueno, pues es que el maestro de Pericles era uno de ellos, ¿no? Era Anaxágoras. Es decir, quizá de los últimos ya, ¿no? Sí, es decir, que si ellos lo consiguieron, ¿y qué hicieron también? Tampoco se inventaron nada. Empezaron a interpretar lo que habían dicho los poetas, lo que habían dicho las tradiciones orales que habían recibido. Entonces yo creo que hoy en día debemos de ser humildes y en vez de inventar la penicilina, sí, pues bueno, también, aprender de ellos, ¿no? Sí. ¿Qué era? Lo que dice Teresa Oñate está muy bien, ¿no? Que yo la cito mucho, debemos de aprender a pensar desde el principio, como diciendo, lo mismo que ellos empezaron por el principio, nosotros deberíamos de empezar también por el principio. Pues precisamente, pues, hablando un poco de todo esto, te preguntaba, o quiero preguntarte, ¿crees que a pesar de considerarse el primer intento racional de enfocar la filosofía, estos pensadores tenían una base mistérica, más que religiosa, mistérica e incluso iniciática? Es más, ¿existe relación entre el orfismo y otros cultos mistéricos y los primeros filósofos? Bueno, es que antes te tengo que aclarar que antes dijiste que la filosofía, según lo entendemos ahora, viene desde entonces. Yo creo que no. La filosofía como se entiende ahora no es la que viene desde entonces. La filosofía, según se entiende ahora, pues es una tarea meramente teorética, especulativa, donde a ver cuál es el más listo que corrige a lo anterior, y es más una tarea académica. La filosofía, bueno, ha hecho bien en refugiarse en las universidades, se salió de la vida, de la vida. Nosotros insistimos mucho que la filosofía es para vivirla, ¿no? Como decía Pitágoras, la vida filosófica, o Porfirio, la vida filosófica es una forma de vivir, ser filósofo, ¿no? Que se hace preguntas, que quiere ver más allá, etc. Entonces, yo creo que esa lectura de estos filósofos como los primeros racionales es un poco infantil. Primero porque no son los primeros racionales, toda la vida de Dios el ser humano ha sido racional, pero que sean ellos los primeros racionales queda un poco forzado, ¿no? Y luego que yo pienso que no solamente es una explicación racional lo que hacen una explicación, eso sí, pero ellos apelan también a
no solo la razón, sino también la intuición, porque usa mucho el lenguaje simbólico, las metáforas, porque hay cosas inefables que son muy difíciles de explicar en un lenguaje cotidiano. Nuestro lenguaje, y además yo lo he comprobado y le tengo una enorme admiración a los filólogos, a los traductores, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos un dominio estupendo del lenguaje cotidiano, cada uno del suyo propio, claro. Pero lo que no tenemos tanta habilidad es para designar lo inefable, ¿no? lo que es espiritual, lo que es trascendente. Es muy difícil, siempre se recurre a algo que se parece o algo que no es, ¿no? Como hace Alexandro, que dice lo no limitado, lo no determinado, ¿no? Como diciendo, tú piensas que esto es limitado, pues no es limitado. Tú piensas que esto es infinito, no. Todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, ese lenguaje tiene que, siempre lo han vestido de una carga simbólica, sin que esa carga simbólica sea una historieta, como decía Platón que hacían los poetas, ¿no? Que contaban que los dioses hacían una aventura, no sé qué, no sé cuánto, y al final la gente se quedaba con la aventura, con el relato, pero no con el significado que aquello tenía, ¿no? Ellos son muy dados a los significados. Entonces, eso, efectivamente, ¿de dónde le viene? Pues le viene de ese mundo misterioso. Y entonces ahí es donde eso que se ha negado desde que apareció el papiro de Derben, que yo ahí me ha parecido muy interesante esta cuestión, que apareció un papiro donde había un comentario de una persona que se veía que era un filósofo sobre los ritos de los cultos mistéricos del orfismo, ¿no? Del orfismo del mundo arcaico, ¿no? Y entonces explica cosas relacionadas con esos rituales. ¿Qué tenían de esencia esos rituales? Pues también lo explico yo ahí, porque tenemos en España un magnífico especialista del orfismo, que es Alberto Bernabé, y tiene preciosos libros sobre el tema, traducido el papiro de Derben, entre otras cosas. Y es genial porque él ha comparado muchos de los textos del papiro de Derben con lo que había escrito Heráclito, o sea, es un trabajo realmente magnífico, ¿no? O sea, que se ha demostrado cómo hay una proximidad entre un mundo religioso, podríamos decir más que religioso, místico, yo diría más, porque viene de los misterios. Misterio en el sentido de místico, y místico en el sentido de una práctica de elementos espirituales. Entonces, uno de los elementos espirituales fundamentales que se transmitieron en los misterios y que aparece también en estos filósofos es el tema de la inmortalidad del alma, o sea, la vida pues, después de la muerte. Eso era una enseñanza que diríamos esotérica, es decir, no se le daba a todo el mundo antiguo. De hecho, Homero, los héroes de Homero mueren y se van a un sitio muy oscuro, muy espantoso. Acordaros de Virgilio cuando habla también ¿no? Entonces, el decir que el alma no se aniquila, sino que luego vuelve a la vida y esa vida va muy en relación con cómo el alma se haya desarrollado y se haya despertado al mundo del espíritu. Eso estaba ahí en esa sí, de hecho en Pitágoras es muy claro, muy claro. en Empédocles, evidentemente. Todo, bueno, y en Parménides, que siempre se habla sobre que él lo que definió fue las características del ser, pero era, si te lees lo maravilloso, los maravillosos aforismos que del libro que le han llamado sobre la naturaleza, del poema se llama Sobre la naturaleza, yo me lo he leído varias veces, y eso es maravilloso. Y no solo habla, por supuesto, de los atributos del ser, sino cómo él es conducido a aquel lugar que está entre la día y la noche a contemplar la verdad. Es que ese es el tema. Entonces decía, porque yo me he dedicado a buscar la verdad, yo lo que me gustaría es hacer una especie de campaña para que todos busquemos la verdad. Porque vivimos en un mundo donde nadie sabe qué es lo verdadero, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y además vivimos en un mundo que se llama la posverdad, o la noticia falsa, ¿no? Cosas significadas como diciendo, pues, bueno, esto, ¿qué más da si es verdad? Ya a la gente no le importa que sea algo verdad, con tal de que se lo cree. Bueno, yo me lo creo, ¿eh? Es creíble, o es posible, o es verosímil. Es otro de los inventos que hemos
sacado, ¿no? No es verdadero, pero puede ser verosímil. Eso se da mucho en los medios de comunicación, ¿eh? Y eso es legal. Entonces, la búsqueda de la verdad. ¿Y qué significa la verdad? Por eso es muy interesante lo de las palabras y lo de la filología. La palabra verdad, según Gadamer, y no me lo invento yo, viene de descubrimiento, de desocultamiento. Algo que estaba tapado se desvela, ¿no? se revela, pero no en el sentido de que alguien lo revela, sino que lo desoculta. Uno lo desoculta, ¿no? Entonces, yo pensando en eso decía, yo qué mala idea, ¿no? Porque se oculta la verdad. Y ya me he dado cuenta de qué es lo que es. Me costaba 5 años de libro. Pero quiero decir que ahora me he dado cuenta que nosotros somos los que ocultamos. Es decir, es nuestra culpa. La verdad no está oculta. Nadie tiene la mala idea de ocultar ninguna verdad. Ningún maestro, ninguna divinidad, ningún sabio ha ocultado, acaso hecho la verdad para que la gente no se entere. El problema lo tenemos los seres humanos, que no tenemos la capacidad de sentir esa verdad y llegar a esa verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que dice, por ejemplo, Empédocles, que además Empédocles es uno de los que tenemos más textos suyos, que aparecieron los famosos papiros de Estrasburgo. Que yo también me gustaba ver, que a mí me dice, pues es que no hay nada de los impresorios, ¿cómo que no? Si se encontró el papiro este de Estrasburgo con 40 y tantos versos de Empédocles, y bastante material. Entonces, Empédocles le dedica a su discípulo Pausanias un poema, que él escribe todo en verso, que se llama Purificaciones. Entonces, ellos hablan mucho de la purificación. O sea, si nos purificamos de nuestros egoísmos, de nuestra odio, de todo ese mundo oscuro que arrastramos, esa purificación nos va a permitir mirar a la verdad cara a cara. Pues yo te iba a preguntar a continuación, aunque que ya has dicho, un poco que contextualizar en su momento a estos filósofos, y lo has hablado, bueno, sí, pero yo creo que también además tuvieron relación con otras culturas que fueron muy importantes para ellos. Los mesopotámicos, por supuesto Egipto, tan importante, incluso tal vez más allá, tal vez alguna influencia de la India también. ¿Tú piensas que es así? Sí, estoy convencida, desde luego. Bueno, está clarísimo el tema de Egipto, porque es que además es curioso, pero Egipto también estaba en su canto de cisne, de la dinastía saíta, y Egipto, primero le ayudaron los griegos mucho, las ciudades griegas le ayudaron a los egipcios a echar a los asirios, que los habían invadido. Y había sido una época horrible también para los egipcios, ¿eh? Y después de esto hay un renacimiento que se llama el Renacimiento Saíta, que dura muy poco tiempo, pero les permitió varios faraones de esa misma dinastía que volvieron, porque eso sí lo tuvieron muy bien los egipcios, siempre volvían a los principios. Por eso digo que es la fórmula. Cada vez que tuvieron un renacimiento, y no fue uno, ni dos, ni tres, tuvieron varios renacimientos, lo que hacían era volver a sus raíces, a su identidad, a las bases religiosas, políticas, de conocimiento. Y entonces, en ese momento, ellos estaban en ese periodo, con lo cual, pues un poco relacionando, nos damos cuenta de que fue muy inspirador para ellos, porque es que casi muchos de ellos estuvieron en Egipto, y otros que no sabemos si estuvieron o no, pero que seguramente estuvieron también. De hecho, tú sabes que en el brazo del delta, donde estaba la capital de la 26 dinastía, Sais, justamente enfrente, los griegos construyeron Náufrago, que se lo regaló, se lo dio el faraón Amosis, porque por haberle ayudado a echar a los asirios, y entonces se lo dio una especie de Itálica. ¿Sabéis que Itálica, que estuviste ya hace poco alguno, pues fue una colonia para los legionarios que se quisieran quedar y tal, ¿no? Jubilados, eso era una jubilación. Entonces, ellos hicieron lo mismo en Naucratis, es decir, le dejaron un lugar para que se establecieran. Aparte que antes había otra ciudad, pero había sido abandonada, entonces yo digo, mira, aquí tengo esta ciudad que está medio, quedaros aquí.
desde entonces, del siglo VIII. Sí, siglo VIII. Entonces, en ese sentido, pues está claro que hubo un gran trasvase. Luego, también otro de estos faraones también ayudó a reconstruir el templo de Delfos, ¿no? Donde está el oráculo. El templo de Delfos lo han tenido que reconstruir muchísimas veces porque es una zona muy sísmica, ¿no? Y bueno, también lo reconstruyó Adriano, Trajano y varios emperadores. Todos tenían que reconstruir Delfos porque periódicamente caían, ¿no? Se hundían. Entonces sí hay esto. Y desde luego con Oriente también, porque pensemos también que en Mesopotamia la herencia de Sumeria es otra de las cosas sorprendentes, ¿no? Es que cómo es posible que durante miles de años, que no es un siglo ni 2 siglos. Por ejemplo, el mito de Gilgamesh. El mito de Gilgamesh se estuvo editando, se estuvo escribiendo desde el 3000 y pico antes de Cristo hasta de allá, vaya, toda la historia. Siempre con quien dice el mito de la creación y dice otros textos importantes, ¿no? Como ellos habían escrito tanto, los sumerios, y tenían sus tablitas por todos lados, y además a su rival, que era un bastante asirio en el sentido de bastante cruel y tal, sin embargo era un hombre culto. Yo no lo entiendo mucho, o era menos culto o era menos cruel, de lo que se dice, ¿no? Porque no me casa mucho la cosa. Hizo una biblioteca impresionante, entonces ahí hizo que todo eso, como habían hecho los Ptolomeos, se volvieran a copiar todos los textos antiguos. Entonces ahí había sabiduría por un lado, sabiduría por el otro lado, y sin duda alguna, pues, a través de Persia y a través de Oriente Medio, el contacto con India fue históricamente muy importante. ¿Por qué quería ir Alejandro a la India? ¿Por curiosidad, por turismo, por qué? Evidentemente, Alejandro estuvo 2 años en la India. Es decir, que le dio tiempo de aprender muchas cosas y entonces, pero eso venía ya desde antes, ¿no? Ya antes, hasta cuando dicen la epopeya de Dionisos, la dionisíaca, pues Dionisos se fue a la India, ¿no? Es uno de sus episodios cuando va a la India. Dicen que también Pitágoras, dicen que a lo mejor dicen en la India. Bueno, no sé cómo fue, yo creo que Pitágoras fue de otra manera. Pero en fin. Sí, fue de otra manera. Eso ya lo Bueno, mira, siguiendo preguntándote, ellos se los llama los primeros físicos, porque estudiaban la fisis. Espérate que se ellos les dicen, los nombran así como los primeros físicos, los primeros que intentaron estudiar la naturaleza. Pero es que la palabra fisis en realidad no es tanto naturaleza, sino que es origen, ¿eh?